Muy buenas noches, ingeniera Yuselmi Claribel. Bueno, la materia que me imparte es materia de investigación operación 2. Ejemplo que haré a continuación es sobre la actividad del tema 2.2, modelos de optimización de redes. El primer ejemplo que quisiera llevar a cabo es el árbol de mínima expansión. Pero para empezar el proyecto o ejemplo que voy a explicar un poquito de qué es un árbol de expansión. Bueno, es un tipo especial de árbol que minimiza la longitud o peso de los bordes del árbol. Es un árbol que tiene un peso mínimo que todos los demás árboles de expansión del mismo gráfico. Se utiliza en situaciones del mundo reales para medir distancias, congestiones, cargas de tráfico u otros valores indicados en el borde. Los árboles de expansión mínimo nos ayudan a resolver problemas de conexiones de un conjunto de puntos, ciudades, intersecciones, etc., con el menor costo en términos de distancia, cantidad de materias, etc. Bueno, yo como ingeniero en la vida diaria nos vamos a topar muchos retos laborales y este ejemplo que quiero aplicar es un problema que es hallar la mejor ruta para poner cables especiales sobre una empresa nueva que estamos emprendiendo, ya sea un ejemplo como podría ser yo, una empresa nueva de telecable que ya sabemos, bueno, que en Concordia el telecable ha sufrido unos daños últimamente en los últimos años que ya de plano ya no tienen mucho mantenimiento y esto como que afecta mucho en la mayoría de canales, pero como es la única entrada de telecable, pues seguimos ofreciendo. Tenemos que agarrar ese servicio en que no sea de la mejor calidad. En este caso haré un proyecto desde cero sobre el poner cables con la mejor calidad de cables, con la mejor ruta, porque eso enfocaré en el árbol, hacer una mejor ruta para poner cables en todo el barrio de Santa Cruz, porque ese es el barrio que vivo, y a continuación estaré dando la mejor opción. Bueno, como nosotros como futuros ingenieros en nuestra vida diaria que trabajemos en las empresas, vamos a trabajar muchos problemas y en este caso voy a realizar un árbol de mínima expansión. Y como vemos aquí en el ejemplo, empezaré en la letra G, ya que ahí va a ser mi monitor, más que nada el receptor de donde va a estar los cables, donde va a empezar la guía de los cables. Y si me doy cuenta, me voy a la letra G, que son 9 kilómetros de distancia, que es la ruta más corta, y la más eficaz para ahorrar un poco de cable. Y darme cuenta que después de la letra E me puedo ir a la letra D, que en la letra D y llevarme por lo menos en la ruta 10 kilómetros. Si me doy cuenta es un poco menos que otras rutas. Y ya de ahí me doy cuenta que volverme a regresar en la ruta E y ir a la letra F, me doy cuenta que la ruta más corta para la letra F es la E, que es de 10 kilómetros. Y sin embargo, pues también en la letra F, pues nos vamos a ir a la letra C, porque es la ruta más corta de 8 kilómetros. Y sin darme cuenta voy haciendo una ruta más específica para tener mucho mejoras en calidad y servicio y economía en costos para tanto como el vendedor y tanto el comprador. De ahí de la letra C me doy cuenta que me puedo ir a la ruta D, que son 6 kilómetros y es la ruta más corta nuevamente. Y de la ruta B me voy a la ruta A y más que nada es la más corta, por así decirlo. La ruta que estoy haciendo son las casas, la distancia de las casas que están en el barrio, en este barrio que estamos poniendo y implementando la tecnología de cables
la de telecable, perdón. Y me doy cuenta que esa ruta que estoy haciendo es muy eficaz. Y me vuelvo a regresar a la casa o la casa B, como lo podemos llamar. Y me voy por último en la casa H, que si me doy cuenta en la ruta que llevo es la de 8 kilómetros, la que tomé es de 8 kilómetros. Y sin darme cuenta hice una ruta sencilla y práctica para entender. Bueno, en estos, como estamos empezando el proyecto de la casa para poner cables, es el primer barrio que se modernizó para cambiarse. Y me doy cuenta que temas más relevantes, pues puedo hacer un Excel y tomar mediciones, como vemos en el ejemplo siguiente. Y me doy cuenta que si anoto las proporciones y los kilómetros que voy abordando de cable, me doy cuenta que tengo sumando todo, me doy cuenta que hice un cableado de 61 kilómetros, que es la ruta más corta y la más factible para llegar y hacer el árbol de mínima expansión, para aumentar la eficacia y disminuir los costos. Y sin darme cuenta, esto es lo que se hace en un árbol de mínima expansión. Y pues lo señalado de puntos rojos fueron mis flechas que fui haciendo y fui mejorando mi ruta. Espero que sea de mi comprensión. Bonito día, compañeros.